Estábamos en la fiesta en la piscina del 8º cumpleaños de mi hija. Mi hermano pasó junto a su nueva piñata de sirena, la arrancó con la mano y dijo, «Ups, fue un accidente». Mi hija miró fijamente los dulces desparramados en la tierra. Tomé su reloj inteligente de $950, lo dejé caer en la piscina y dije, «Ups, fue un accidente». La piñata golpeó la losa antes de que alguien pudiera moverse. Aterrizó boca abajo, el papel de seda turquesa se partió al impactar, los dulces se desparramaron por el patio y en la tierra junto al jardín. 22 trozos de chocolate envueltos y 11 bolsas de gominolas de pescado que mi esposa, Simone, había clasificado por color la noche anterior, rodaron por el suelo mientras 14 niños en traje de baño se quedaron inmóviles a mitad de un paso, y miraron el brillante y desordenado revoltijo como si algo hubiera muerto. Mi hija, Lily, estaba a 6 pies de la sirena caída. Sostenía el palo de madera que habíamos pintado de oro para ella. No lloró. No gritó. Solo miró el papel turquesa rasgado y los dulces en la tierra, y sus labios se apretaron como lo hacen cuando intenta con todas sus fuerzas evitar que algo dentro de su pecho se escape. Ese día cumplía 8 años. Había estado hablando de esa piñata durante 3 semanas. Le había puesto un nombre. La llamaba Pearl. Mi hermano Bo estaba de pie junto al roble con la mano aún en el aire, desde donde había arrancado la cuerda de la rama. Sonreía. Miró el desorden, se encogió de hombros y dijo, «Ups, fue un accidente». No fue un accidente. Nada de lo que hace Bo es un accidente. Pero a eso llegaré. Caminé hasta donde estaba Bo. Tenía la muñeca izquierda extendida, como siempre lo hace, en un ángulo para que el sol captara la esfera de su reloj inteligente de $950, el que nuestra madre, Jolene, le había comprado para su cumpleaños, 4 meses antes. La pantalla estaba brillante. La correa de titanio captó la luz. Ya estaba escribiendo algo en él cuando lo alcancé. Desabroché la correa. Me miró. Sostuve el reloj sobre la parte profunda de la piscina. Dijo, «¿Qué estás haciendo?» Abrí los dedos. El reloj golpeó el borde de piedra con un chasquido agudo que partió la pantalla, luego se cayó por el borde y se hundió en la parte profunda. Se posó en el fondo azul, junto a la cubierta del desagüe. Lo miré y dije, «Ups, fue un accidente». 14 padres y 22 niños observaron. Nadie habló. El rostro de Bo pasó de la confusión a la incredulidad, a un tono de rojo que nunca antes le había visto. Su novia, Tara, estaba sentada en una silla de jardín con su teléfono, lo dejó por primera vez en 2 horas. Bo se acercó a mí. Eso fueron $950. Pearl fueron 3 fines de semana, le dije. Háblame de costos otra vez. Miró a Jolene, estaba de pie cerca de la nevera con un vaso de limonada de plástico. Ella me miró de la misma manera en que me ha mirado toda mi vida cuando dejaba de serle conveniente, no enojada, sino decepcionada, como si hubiera roto un acuerdo que nunca firmé. «Cade, tienes que calmarte», dijo Jolene. No lo hizo a propósito. Estaba pasando y la cuerda se resbaló. La cuerda tenía un nudo triple, mamá. La até yo mismo. Jolene apretó los labios. Se volvió hacia Bo y susurró algo que no pude oír. Bo negó con la cabeza, miró la piscina una vez más y caminó hacia su coche. Tara lo siguió. La fiesta continuó en un tono más bajo con los padres intercambiando miradas y los niños susurrando cerca de la mesa de los aperitivos, pero el ambiente había cambiado. Simone recogió la sirena caída y la sostuvo contra su cadera. Lily caminó hasta donde había caído la piñata y recogió algo de la tierra, la cola de papel rasgada, turquesa y dorada, arrugada por la caída y manchada de tierra. Se la llevó dentro sin decir una palabra. Ese fue el momento en que todo cambió. No por el reloj, sino por lo que descubrí después de que terminó la fiesta. Mi nombre es Cade. Tengo 34 años. Trabajo como estimador forense de costos para una empresa de construcción comercial en la parte este del estado. Mi trabajo es calcular el costo real de los daños. Cuando un edificio se inunda, cuando un incendio destruye un almacén, cuando un contratista escatima en los cimientos, soy yo quien camina entre los escombros con un portapapeles y le pone un número a todo lo que se perdió.
Evalúo, documento, calculo. No adivino, no redondeo. En mi línea de trabajo cada dólar tiene un documento que lo respalda. Y cada documento cuenta una historia que alguien quiere que se cuente o que se entierre. Mi esposa, Simone, es maestra de arte de primaria. Gana $29.400 al año antes de impuestos. Pinta murales los fines de semana para obtener ingresos adicionales. Construyó la piñata de sirena de Lily durante 3 fines de semana en nuestra mesa de la cocina, usando tiras de periódico, engrudo, pintura acrílica en turquesa y oro, y un juego de aletas artesanales que cortó de cartón y cubrió de purpurina. Le llevó 19 horas. Me dio el número porque lo registró. Ese es el tipo de persona que es Simone. No escatima. Cuenta sus horas y está orgullosa de cada una de ellas. Vivimos en una casa de 3 habitaciones con una piscina que yo mismo realicaté durante 2 fines de semana. Conducimos una camioneta modelo 2016 que funciona bien y un sedán modelo 2019 que tiene 94.000 millas. No tomamos vacaciones. Ahorramos. Todo lo que tengo lo he construido presentándome y haciendo los cálculos correctamente. Bo tiene 38 años. No ha mantenido un trabajo por más de 5 meses en los últimos 6 años. Vive en la suite de invitados de nuestra madre, Jolene. Conduce un coche que cubre el seguro de Jolene. Cena en la mesa de Jolene 5 noches a la semana. Y cada vez que destruye algo, lo que sucede con más frecuencia de lo que cualquiera fuera de nuestra familia creería, Jolene dice las mismas 4 palabras, no lo hizo a propósito. Si eres nuevo aquí, bienvenido a La Traición al Descubierto. Suscríbete y síguenos porque esta historia se vuelve más oscura antes de mejorar. Déjame contarte el patrón. Cuando tenía 19 años, compré mi primer coche con 2 veranos de salarios de un aserradero. Un sedán modelo 2005 azul oscuro con 122.000 millas. Nada especial, pero era mío. Bo lo pidió prestado un viernes sin preguntar. Lo devolvió el domingo por la mañana con un espejo roto, una abolladura sobre la rueda trasera y una mancha de bourbon en el asiento trasero. Pregunté qué pasó. Dijo, relájate. Es solo un coche. Jolene dijo que golpeó un volardo de estacionamiento. Pagó $200 por la reparación y me dijo que cubriera el resto. El resto fue $1.400. Trabajé 6 fines de semana adicionales para pagarlo. Bo nunca lo mencionó de nuevo. La próxima vez que lo vi, llevaba una chaqueta nueva que Jolene le había comprado. Cuando tenía 26 años, Simone y yo nos mudamos a nuestro primer apartamento. Bo vino a ayudar a cargar cajas. Al final del día, nuestro televisor tenía la pantalla rota, una caja de platos de la abuela de Simone estaba destrozada y el pomo de la puerta del baño colgaba de un solo tornillo. El televisor se cayó del carrito. Los platos estaban mal embalados. El pomo ya estaba suelto. Jolene llamó a Simone esa tarde, él hace lo que puede, pero es torpe. No puedes culparlo por eso. El costo fue de $2.100. Lo pagué todo. Bo trajo una botella de vino la próxima vez que nos visitó, como si eso saldara la cuenta. Cuando Lily tenía 3 años, Bo la estaba sosteniendo en una barbacoa familiar en casa de Jolene. Estaba con su teléfono, a una mano, haciéndola rebotar en su cadera. Se resbaló. Golpeó el borde de cemento del patio y se abrió la frente. 4 puntos en la sala de emergencias. Simone temblaba en la sala de espera. Lily gritó durante 40 minutos seguidos. La factura después del seguro fue de $780. Bo dijo que los niños se caen. Jolene dijo que se sentía fatal por ello. Bo estaba en un bar esa misma noche. Lo sé porque Tara publicó una foto de ellos riendo con bebidas en la mano. Marca de tiempo, las 10:47 de la noche. 4 horas después de que mi hija de 3 años recibiera puntos. Ese es el patrón. Bo rompe cosas. Jolene lo excusa. Yo lo pago. Y si digo algo, Jolene me llama difícil y me dice que Bo está pasando por algo. Bo ha estado pasando por algo durante 38 años.
Después de la fiesta de cumpleaños, después de que los invitados se fueron y Simone raspó el chocolate de la losa, y Lily se sentó en su cama sosteniendo la cola de papel rasgada de la sirena con ambas manos como si fuera un animal herido, me senté en mi camioneta en el camino de entrada e hice lo que siempre hago cuando algo me parece mal. Calculé los números. Abrí una hoja de cálculo en mi teléfono. Comencé a enumerar cada accidente que podía recordar, fechas, artículos, costos, resultados. Me remonté 15 años, el sedán, los platos, los puntos de Lily, el motor de una cortadora de césped que se atascó después de que Bo la tomara prestada una tarde, la pantalla de un portátil que se agrietó cuando él la dejó caer con demasiada fuerza. Cuando dejé de escribir, el total era de $43.700. $43.700 en propiedades que Bo había destruido y nunca reemplazado. Ese número se quedó en mi pantalla, y lo miré fijamente durante mucho tiempo. No fue una suposición. Cada línea tenía una fecha y un recibo, pero la hoja de cálculo no fue lo que me destrozó. La llamada telefónica a la mañana siguiente sí. Jolene llamó el domingo 13 de octubre. No preguntó por Lily. No preguntó por la fiesta. No preguntó cómo estaba Simone, si la piñata podía repararse o si Lily estaba molesta. Dijo, le debes un reloj nuevo a Bo. Eso era una pieza de tecnología de $950, Cade. Costó más que toda la fiesta de tu hija. Casi dije algo, pero me detuve. No porque estuviera siendo educado, sino porque la frase que acababa de pronunciar contenía un tipo específico de cálculo que reconocía de mi trabajo. Estaba asignando valores en dólares. Me estaba diciendo en voz alta que un reloj de $950 valía más que el cumpleaños de Lily, y ni siquiera era consciente de que lo había hecho. Esa es la clase de ceguera que solo viene de años de práctica. ¿Me escuchas, Cade? Ese reloj tenía sus datos de salud, su seguimiento del sueño, todo. Mamá, Lily le puso nombre a esa piñata. La llamó Pearl. Llevó la cola rota a su habitación y la colgó en su tablón de corcho. Era de papel maché. Se suponía que se rompiera. Para eso son las piñatas. No para que un hombre de 38 años la arrancara de un árbol antes de que ella pudiera golpearla. Jolene hizo una pausa de 3 segundos. Luego dijo, no voy a discutir sobre una piñata. Necesitamos hablar del reloj. Le dije que lo pensaría. Luego colgué y conduje a la oficina del registro del condado a la mañana siguiente. Aquí es donde mi trabajo me salvó. Cuando mi padre, Frank, murió hace 2 años, dejó un activo significativo, una propiedad comercial en alquiler en Riemont Avenue, un edificio de uso mixto de 4.200 pies cuadrados con 2 inquilinos minoristas y una suite de oficinas en el segundo piso. En el momento de su muerte la propiedad estaba valorada en $640.000. El testamento de Frank, que presencié firmar en la oficina de su abogado en junio de 2022, establecía que la propiedad se mantendría a nombre de Jolene como fiduciaria y se vendería en un plazo de 18 meses, con las ganancias divididas equitativamente entre Bo y yo. 50-50, aproximadamente $320.000 cada uno antes de impuestos, gastos de cierre y cualquier saldo hipotecario pendiente. Nunca vi un centavo. Jolene me dijo que la propiedad estaba en proceso de sucesión. Me dijo que los inquilinos eran difíciles. Me dijo que el mercado aún no era el adecuado. Le creí porque era mi madre y porque estaba de luto, y porque tenía una hija, un trabajo y una vida que requerían mi atención más que una disputa legal con mi propia familia. El lunes 14 de octubre entré en la oficina del registro del condado y obtuve el historial de propiedad de la propiedad de Riemont Avenue. Me llevó 4 minutos. Hago esto para ganarme la vida. Sé qué formulario solicitar y cómo leer una transferencia de escritura como la mayoría de la gente lee un recibo del supermercado. La propiedad ya no estaba a nombre de Jolene. Había sido transferida a Bo Larkin mediante una escritura de renuncia 14 meses antes. Presentada el verano anterior. Precio de transferencia, $1. $1 por un edificio comercial de $640.000. El testamento de mi padre, mi herencia, el futuro de mi hija. Firmado por el costo de un café de gasolinera. Casi cierro el archivo.
Mi mano estaba en el borde de la carpeta y mi pulgar ya estaba presionando la pestaña para cerrarlo. Pero la fecha de presentación me detuvo. Conocía esa fecha. Fue el mismo mes en que Jolene me había dicho que estaba completando la cuenta de ahorros para la educación de Lily, la que ella y Frank habían abierto cuando Lily nació. En la que habían estado depositando unos $95 al mes durante 8 años. Jolene me había llamado ese mes y me había dicho, esta semana puse un poco más en la cuenta de Lily. Tu padre habría querido eso. Llamé al banco el martes por la mañana. La cuenta era una cuenta de ahorros conjunta para menores. Jolene figuraba como titular de la cuenta adulta. Lily era la beneficiaria menor nombrada. Yo figuraba como contacto del padre, lo que significaba que podía solicitar el historial de la cuenta, pero no podía controlar los retiros. Me identifiqué y pedí el registro completo del extracto. La representante me puso en espera durante 6 minutos. Cuando regresó, su voz era diferente, más lenta, más cuidadosa. Señor Larkin, esa cuenta se cerró hace 14 meses. ¿Cerrada por quién? La titular de la cuenta adulta. La señora Jolene Larkin. Tenía plena autoridad para cerrar la cuenta como propietaria registrada. El saldo al cierre era de $9,200, 8 años de depósitos mensuales. El nombre de Lily impreso en cada extracto como beneficiaria. Los ingresos fueron transferidos a una cuenta corriente a nombre de Bo. Mi madre me había llamado la misma semana en que cerró la cuenta y me dijo que estaba agregando dinero extra. Me había mentido mientras la transferencia aún se estaba procesando. Me senté en mi camioneta en el estacionamiento del banco y apoyé la frente en el volante. $9,200. No una fortuna, pero era de Lily. Eran 8 años de depósitos mensuales, $95 cada vez, más el modesto interés que una cuenta de ahorros genera, acumulado mes a mes, mientras mi hija crecía de un bebé a una niña que nombra sus piñatas. Cada dólar de eso enviado a un hombre que no puede mantener un trabajo, no puede sostener a un niño sin dejarlo caer, y llama a la destrucción de la fiesta de cumpleaños de una niña de 8 años un accidente. Casi conduzco hasta la casa de Jolene. El coche estaba apuntando en esa dirección. Mis manos estaban en el volante, pero la imagen de Lily sosteniendo esa cola de papel rasgada me detuvo. No gritó. No lloró. Recogió la pieza y se la llevó a su habitación. Eso es lo que le enseñé, no te derrumbes. Recoge lo que importa y llévalo a un lugar seguro. Necesitaba hacer lo mismo antes de decir una sola palabra a nadie. El miércoles obtuve los registros de embargo sobre la propiedad de Riemont. Lo que encontré hizo que la escritura de renuncia pareciera una multa de estacionamiento. Bo había sacado una línea de crédito comercial de $175,000 garantizada con la propiedad de Riemont. La búsqueda de títulos del prestamista había descubierto el testamento de Frank y la disposición que requería que la propiedad se vendiera para beneficio de ambos hijos. Antes de prestar dinero contra ella, el banco exigió una exención de responsabilidad por escrito de mi parte, renunciando a cualquier reclamación de herencia. La solicitud de préstamo incluía ese documento, una renuncia a los intereses de herencia, y llevaba mi nombre. Afirmaba que yo, Cade Larkin, renunciaba voluntariamente a todas las reclamaciones sobre la propiedad de Riemont Avenue y consentía el gravamen. Mi firma estaba al pie. Excepto que no era mi firma. La C estaba mal. El trazo hacia abajo era demasiado inclinado. La inclinación se desviaba a la izquierda cuando la mía se desvía a la derecha. Mi inicial del segundo nombre faltaba por completo. Alguien había falsificado mi nombre en un documento legal, y lo había usado para pedir prestados $175,000 contra el edificio de mi padre. Casi llamo a Bo en ese momento. Mi pulgar estaba sobre su nombre en mis contactos, y la ira en mi pecho era tan pesada que se sentía como un segundo latido. Pero luego miré la exención una vez más, el sello del notario, la fecha de presentación, la línea del CEO firmante y ahí estaba. Jolene Larkin, CEO firmante, presentada 3 meses después de la transferencia de la propiedad. Esto no era Bo actuando solo. Bo no actúa solo. Bo no llena solicitudes de préstamos comerciales. Bo no programa citas con notarios, ni falsifica firmas, ni presenta documentos en las oficinas del condado.
Bo rompe cosas y espera que alguien más arregle el papeleo. Esta era Jolene. Ella había orquestado la transferencia de la propiedad, había vaciado el fondo de educación, había falsificado mi nombre en un descargo de responsabilidad legal, y había firmado un préstamo de $175.000 contra un edificio que era la mitad mío. Lo hizo todo en la misma ventana de 3 meses. Lo hizo mientras me decía que la propiedad estaba en proceso de sucesión. Lo hizo mientras me pedía que fuera paciente. Lo hizo mientras me llamaba para decirme que había puesto dinero extra en la cuenta de Lily. Ese jueves y viernes construí el caso de la misma manera en que construyo las evaluaciones de daños en el trabajo, columnas limpias, números duros, sin emoción en la hoja de cálculo. Obtuve los registros de violaciones del Código del Condado sobre la propiedad de Riemont. Había 11 violaciones abiertas, muro de cimentación agrietado, panel eléctrico no conforme, entrada de agua en las unidades minoristas que causaba crecimiento de moho detrás del panel de yeso, salida de incendios bloqueada por muebles almacenados, barandilla faltante en la escalera exterior. 3 inquilinos habían presentado quejas de mantenimiento. 1 había retenido el alquiler. Bo había sido el propietario registrado durante 14 meses y no había abordado ni un solo problema. Ejecuté las estimaciones de reparación usando el mismo software que uso para reclamos comerciales en el trabajo. Costo total de mantenimiento diferido, $94.000. Valor actual de la propiedad en su estado, menos de $400.000. Bo no solo había tomado el edificio, había destruido $250.000 en valor por pura negligencia. De la misma manera que destruye todo, tocándolo y marchándose. Simone se sentó conmigo el viernes por la noche, después de que Lily se durmiera. Leyó cada documento, cada página. No interrumpió. Cuando terminó la última página, la dejó lentamente como si pesara más de lo que el papel debería. Puso su mano sobre la mía y dijo, ¿desde cuándo sabes que algo andaba mal? Desde que la excusa del proceso de sucesión duró más de 12 meses. Simplemente no busqué los registros hasta después de la fiesta. Ella asintió. Luego dijo 2 palabras, el fondo de Lily. Su voz se quebró en la segunda palabra. Esa fue la única vez que cualquiera de los dos estuvo cerca de derrumbarse esa noche. Simone es la persona que se sentó frente a mí en nuestra mesa de la cocina hace 10 años, cuando teníamos $11.000 en ahorros combinados y un bebé en camino, y dijo, lo construiremos. Y lo hicimos. Cada dólar, cada azulejo en esa piscina, cada palo pintado de oro para una piñata que construyó a mi lado durante una década. Ella no merecía leer un recibo de transferencia bancaria con el nombre de su hija en la cuenta cerrada y el nombre de su cuñado como receptor. Si has pasado por algo así, conoces la sensación. No solo la traición, sino el cálculo. La matemática específica, innegable y verificada en la hoja de cálculo. Si esta historia te llega de cerca, tómate un segundo y suscríbete a La Traición al Descubierto. Comparte esto con alguien que haya sido el callado de su familia. Entenderán cada número. 10 días después de la fiesta de cumpleaños, conduje a la casa de Jolene. Martes 22 de octubre. No traje a Simone. No traje un abogado. Traje la carpeta de Manila. Jolene abrió la puerta sonriendo. Había preparado café. Se sentó a la mesa de la cocina, cruzó las manos y dijo, me alegra que estés listo para hablar de la situación del reloj. Bo ha estado muy molesto. Puse la carpeta sobre la mesa y la abrí sin hablar. Puse la escritura de renuncia encima. Luego la solicitud de préstamo comercial. Luego la exención falsificada con mi nombre. Luego el extracto de cierre del fondo de educación. Luego el recibo de transferencia bancaria que mostraba $9.200 enviados a la cuenta corriente de Bo. Jolene miró cada página. Su sonrisa no desapareció de golpe. Se desprendió por etapas, como pintura pelándose con calor lento. Primero las comisuras de su boca. Luego la luz detrás de sus ojos. Luego sus manos, que habían estado envueltas alrededor de su taza de café, se movieron a su regazo y se quedaron allí. Tu padre quería que se ocuparan de Bo, dijo en voz baja. Papá quería que la propiedad se dividiera 50-50. Su testamento lo dice.
Tú presentaste una escritura de renuncia por $1, y lo hiciste el mismo mes en que vaciaste la cuenta de ahorros de tu nieta. Bo estaba en problemas. Iba a perderlo todo. Bo nunca ha tenido nada que perder, mamá. Ese es el problema. Ha pasado 38 años rompiendo cosas que pertenecen a otras personas. Y tú has pasado 38 años diciéndome que no cuenta. Iba a devolver el dinero de Lily. Te dije que agregué dinero extra ese mes. Me dijiste eso mientras la transferencia se estaba procesando. Me mentiste por teléfono mientras el dinero salía de la cuenta de mi hija. Jolene miró la taza de café. Miró la pared detrás de mí. Miró el refrigerador donde una foto de la graduación de jardín de infancia de Lily todavía estaba pegada con un imán. Miró todo en esa cocina excepto a mí y los 5 documentos sobre su mesa. No entiendes la presión bajo la que he estado, dijo. Bo necesitaba ayuda. Iba a quedarse en la calle. Hice lo que cualquier madre haría. ¿Cualquier madre falsificaría la firma de su hijo en un documento legal? Yo no falsifiqué nada. Bo se encargó del papeleo. Yo solo firmé. La exención tiene mi nombre escrito con una caligrafía que no es mía. Firmaste un documento que sabías que nunca vi. ¿Quieres que crea que no sabías que la firma era falsa? Le creí a Bo cuando dijo que tú estuviste de acuerdo. Le creíste al hombre que no puede mantener un trabajo durante 5 meses por encima del hijo que nunca ha incumplido un pago de nada en su vida. No me llamaste. No me enviaste un mensaje. No me pediste que lo confirmara porque sabías cuál sería la respuesta. La mandíbula de Jolene se tensó. Sus manos permanecieron en su regazo. El café se quedó sin tocar y se enfrió. Tuviste 30 segundos para levantar el teléfono y verificar, dije. Elegiste no hacerlo. Y luego me llamaste esa misma semana para decirme que habías puesto dinero extra en la cuenta de Lily mientras la cuenta se estaba cerrando. Jolene no dijo nada. Miró la foto en el refrigerador y su pecho subió y bajó lentamente una vez, como si estuviera tratando de respirar a pesar de algo que se había asentado en sus pulmones y no se movía. Recogí la carpeta y le dije que tenía 2 semanas para consultar a un abogado. Luego me fui. La respuesta de Jolene no fue consultar a un abogado. Fue organizar una cena. Sábado 2 de noviembre. Lo llamó una reunión familiar para aclarar el ambiente. Invitó a Bo, a Tara, a su hermana Ellen y a mí. Puso la mesa con la vajilla buena, la que solo usa cuando está gestionando algo. Cuando hay una versión de los hechos que necesita que todos acepten antes de que termine la comida. Hizo asado de carne. Se colocó en la cabecera de la mesa. Era un escenario. Ella dirigía. Yo traje la carpeta. También traje a Porter, mi vecino de al lado, un exsecretario del condado a quien le pedí que viniera como testigo. Porter se sentó en el extremo de la mesa con un vaso de agua y no dijo nada durante los primeros 20 minutos. Bo controló la habitación al principio. Estaba ruidoso. Estaba recostado en su silla con un brazo sobre el respaldo. Me miró como siempre lo hace, como si yo fuera un problema con el que no debería tener que lidiar. Luego soltó la frase delante de Ellen, delante de Porter, delante de Tara, delante de Jolene, con la voz lo suficientemente alta como para que los vecinos pudieran haberlo oído a través de las ventanas cerradas. Pasaste 3 semanas pegando papel a un globo para una niña de 8 años que ni siquiera sabe lo que es una verdadera vacación. Tu esposa gana $29,000 al año pintando marcos de macarrones con los hijos de otras personas. Cuentas centavos para vivir y a eso lo llamas proveer. Papá se avergonzaría. La habitación no se quedó en silencio. Se quedó inmóvil. Ellen dejó su tenedor lentamente como si lo estuviera colocando por última vez. Porter miró su vaso de agua y no movió la mano hacia él. Tara se movió en su silla y cruzó los brazos sobre el estómago. Jolene cerró los ojos durante exactamente 2 segundos. Conté porque he estado contando sus delaciones toda mi vida. Cierra los ojos cuando Bo dice algo que sabe que tendrá que arreglar más tarde, pero nunca lo detiene. Nunca interrumpe. Simplemente cierra los ojos y deja que caiga, y espera a que la habitación lo absorba. No respondí a la frase. Todavía no.
Abrí la carpeta. Esta es la escritura de renuncia que transfiere la propiedad de papá Henry Montabaud presentada hace 14 meses. Precio de transferencia, $1. La sonrisa de Bo se mantuvo. Las manos de Jolene volvieron a su regazo. Esta es una línea de crédito comercial de $175.000 garantizada con esa propiedad. La solicitud incluye una renuncia a la herencia con mi firma falsificada. La C está mal. La inclinación está mal. Falta mi inicial del segundo nombre. Ellen tomó la exención. La estudió durante 10 segundos. Ella había firmado el testamento original de Frank como testigo 6 años antes. Conocía mi caligrafía. Miró a Jolene y dijo, Joe, esa no es su firma. He visto su firma. Esta no es. Jolene no respondió. Sus ojos estaban abiertos ahora. Estaban fijos en el mantel. Esta es la cuenta de ahorros para la educación de Lily, abierta por papá y mamá cuando Lily nació. 8 años de depósitos mensuales. Cerrada hace 14 meses. Saldo, $9.200. Transferidos a la cuenta corriente personal de Bo la misma semana en que mamá me llamó y me dijo que había puesto dinero extra. La sonrisa de Bo se desvaneció. Sus manos estaban sobre la mesa, luego fuera de la mesa, luego apretando sus muslos debajo de la tela. Empujó su silla hacia atrás y las patas rasparon el suelo de madera, y el sonido cortó la habitación como una cuchilla arrastrada sobre el cristal. Miró a Jolene. Jolene miraba el mantel. Miró a Ellen. Ellen miraba la firma falsificada. Miró a Tara. Tara miraba la puerta. Me puse de pie. Permítanme ser específico sobre lo que pasó aquí. Usted transfirió una propiedad de $640.000 por $1 sin notificar al coheredero. Eso es fraude. Usted falsificó mi firma en un descargo de responsabilidad legal para asegurar una línea de crédito de $175.000. Eso es falsificación. Usted vació una cuenta de ahorros con el nombre de su nieta y transfirió el dinero a un hombre de 38 años que no ha mantenido un trabajo en 6 años. Eso es robo. Usted me dijo durante 14 meses que la propiedad estaba en proceso de sucesión mientras los inquilinos pagaban el alquiler a la cuenta de Bo. Mi abogado presentará una denuncia por fraude el lunes. He presentado una denuncia policial por falsificación. El departamento de fraude del prestamista ha sido notificado y la aseguradora de títulos está revisando la escritura de renuncia para su rescisión. Bo se inclinó hacia adelante. Yo no sabía que la exención estaba falsificada. Mamá me dijo que tú la habías aprobado. Dijo que estuviste de acuerdo. Entonces mamá cometió falsificación en tu nombre y tú aceptaste $175.000 y pediste dinero prestado contra un edificio que nunca poseíste legalmente por completo. Eso es complicidad en fraude. Bo intentó de nuevo, más rápido ahora. Podemos arreglar esto. Somos hermanos. Te pagaré. Venderé el edificio y lo dividiremos. El edificio tiene 11 violaciones de código abiertas. El mantenimiento diferido es de $94.000. Bajaste el valor de la propiedad de $640.000 a menos de $400.000 en 14 meses. No puedes vender lo que ya has destruido. Bo intentó una tercera vez. Su voz era más aguda. Vamos, Cade. Esto es familia. Podemos resolverlo sin abogados. Ellen habló por segunda vez esa noche. Todavía sostenía la exención falsificada. Bo, esto no es un desacuerdo familiar. Esto es un documento legal falsificado. Vi a Frank firmar ese testamento. Vi a Cade firmar como testigo. Esta no es su caligrafía. No puedo sentarme aquí y fingir que lo es. Bo miró a Ellen como si le hubiera abofeteado. Estás de su lado. Se supone que eres neutral. No estoy tomando partido. Estoy leyendo un trozo de papel. El papel es claro. Jolene dijo, Ellen, por favor. Esto es entre mis hijos. Dejó de ser entre tus hijos cuando firmaste un documento falsificado, Joe. Eso es entre tú y un juez.
Bo intentó una cuarta vez, volviéndose hacia mí. Conseguiré un trabajo. Pagaré cada $1. Solo dame 6 meses. Dijiste que mi esposa pinta marcos de macarrones. Dijiste que papá se avergonzaría de mí. Déjame decirte lo que papá realmente dejó. Papá dejó $640.000 en ladrillo y cemento. Tú lo convertiste en $175.000 en deudas y 11 violaciones de código. El único accidente aquí eres tú. El rostro de Bo perdió color, comenzando por la frente y bajando como una persiana. Pasó por sus ojos, borró la expresión de su mandíbula y se instaló en su cuello. Su mano izquierda tembló contra el borde de la mesa. Su pie derecho golpeaba el suelo con un ritmo roto sin patrón. Exhaló por la nariz con un sonido húmedo e inacabado, como alguien tratando de tragar aire y ahogándose en su lugar. No se levantó. No se fue. Se sentó y miró la superficie de la mesa entre su plato y su vaso de agua, como si la madera pudiera abrirse y darle un lugar a donde ir. Tara se levantó sin decir palabra. Caminó hacia la puerta principal. No miró a Bo. No se despidió. Abrió la puerta y la dejó abierta detrás de ella. Y el aire de la noche entró en el comedor y nadie se movió para cerrarla. Jolene se levantó. Presionó ambas manos contra su pecho y dijo que no podía respirar. Dijo que su corazón se aceleraba. Agarró el borde de la mesa y sus nudillos se pusieron blancos y dijo, que alguien llame a una ambulancia. Bo me señaló. La estás matando. Mira lo que le estás haciendo a nuestra madre. Porter, aún sentado, preguntó en voz baja si debía llamar al 911. Yo dije, llámalos. Ha hecho esto en cada discusión familiar desde 2019. Los paramédicos del County General la conocen por su nombre de pila. Las manos de Jolene se apartaron de su pecho en menos de 40 segundos. Su respiración se estabilizó. Se volvió a sentar en la silla. La actuación había terminado. Ellen observó todo sin moverse. Cogió su vaso de agua, tomó un sorbo y lo dejó. Miré a Jolene una última vez. Esta es la última vez que me siento en esta mesa. La última vez que contesto una llamada telefónica sobre lo que Bo necesita. La última vez que pago una factura por algo de Bo. La última vez que asumo un costo que no es mío. El fondo de Lily se restaurará por completo o irá a la demanda civil junto con todo lo demás. No llames a Simone. No vengas a mi casa. No envíes a Ellen ni a nadie más a negociar en tu nombre. Hemos terminado. Recogí la carpeta. Caminé hasta mi camioneta. La cerré en la guantera. Conduje a casa en total silencio. El lunes por la mañana, mi abogado presentó la denuncia por fraude. La aseguradora de títulos abrió una investigación sobre la escritura de renuncia. El prestamista congeló la línea de crédito comercial pendiente de una revisión completa. Presenté la denuncia policial por falsificación de un instrumento legal. Los investigadores no pudieron probar quién había escrito físicamente mi nombre en la exención, pero los registros mostraban que Bo la había presentado a sabiendas al prestamista después de que Jolene arreglara el papeleo. 3 semanas después, Bo fue citado a una audiencia de cumplimiento del Código del Condado por la propiedad de Riemont. Fue incluido como propietario registrado y se le exigió que compareciera. El oficial de audiencia leyó las 11 violaciones permitidas en una sala con luces fluorescentes y un azulejo de techo manchado de agua, una por una, mientras Bo estaba sentado en una silla de plástico con las manos planas sobre la mesa. Señor Larkin, ¿cuándo tiene la intención de abordar el muro de cimentación agrietado en el lado este de la estructura? Lo estoy investigando. El panel eléctrico no conforme fue señalado hace 9 meses. ¿Cuál es el estado? Tengo a alguien. La salida de incendios en el segundo piso ha estado bloqueada por muebles almacenados durante al menos 6 meses. ¿Cuándo se despejará? Bo no tenía respuesta. Miró sus manos. Miró al oficial de audiencia. Miró la pared detrás de ella. 2 de sus viejos amigos estaban en la sala para sus propias audiencias sobre propiedades no relacionadas. Observaron todo. Uno de ellos me miró sentado en la galería y desvió la mirada rápidamente,
como lo hace la gente cuando ha visto algo que no quería ver. Las consecuencias llegaron en capas, como el agua encuentra grietas en el cemento. La línea de crédito comercial entró en mora en 45 días. El prestamista envió avisos de cobro a la dirección de la propiedad de Riemont y a la dirección de la casa de Jolene como CEO firmante. La propiedad fue puesta en venta de emergencia, pero las 11 violaciones del código requerían una divulgación completa. 3 posibles compradores se retiraron después de los informes de inspección. La lista se mantuvo en $389.000 durante meses sin ofertas. 11 meses después de la cena, el siguiente octubre, la propiedad finalmente se vendió por $374.000. Después del saldo del préstamo garantizado de $175.000, $22.000 de la hipoteca original restante, $18.000 en impuestos prediales atrasados y multas por violaciones de código, $14.600 en corretaje y gastos de cierre, y $63.200 en honorarios legales combinados, los ingresos netos fueron $81.200. Mi abogado aseguró una división ordenada por la corte, y mi parte de $40.600 se depositó en un nuevo fideicomiso de educación a nombre de Lily. Los $9.200 de la cuenta vaciada de Lily fueron ordenados a ser restituidos, por separado de los ahorros personales de Jolene, como parte del acuerdo civil. Jolene firmó sin comparecer en la corte. Su abogado manejó todo por correo. Ellen dejó de hablar con Jolene la semana después de la cena. Le dijo a una prima que había presenciado la firma falsificada con sus propios ojos y no podía mirar para otro lado. La prima se lo dijo a otros 2 miembros de la familia. En un mes, las llamadas telefónicas dominicales de Jolene se quedaron sin respuesta. Los vecinos de su calle, que habían asistido al club de jardinería de Jolene durante 6 años, en silencio no renovaron la invitación para la temporada de primavera. Nadie le dijo por qué. Nadie necesitaba hacerlo. Bo fue acusado de un cargo de presentación a sabiendas de un instrumento falsificado ante una institución financiera. Jolene fue nombrada CEO demandada en la denuncia civil por fraude y enfrentó posibles cargos de uso indebido de cuenta fiduciaria, que su abogado negoció hasta un acuerdo de restitución. El cargo criminal de Bo se redujo a un delito menor a cambio de cooperación y pagos de restitución. Se le ordenó pagar $1.200 al mes para cubrir el déficit restante del préstamo comercial. Su primer pago se retrasó 11 días. El segundo se perdió por completo. Jolene lo cubrió con sus ahorros. Eso es lo que siempre ha hecho. Eso es lo que hará hasta que los ahorros se agoten y luego se sentará en su cocina y se preguntará por qué el teléfono ya no suena. Bo se mudó de nuevo a la habitación de invitados de Jolene permanentemente. El reloj inteligente nunca fue reemplazado. Su seguro de coche caducó porque Jolene ya no podía permitirse la prima, con los cobros del préstamo arrastrando su crédito por los suelos. La mayoría de las noches se sentaba en esa habitación de invitados con las persianas medio cerradas y la televisión reproduciendo un programa que no estaba viendo. Jolene le traía la cena en una bandeja. Comía la mitad. El resto se quedaba en la mesita de noche hasta la mañana. Esa fue la vida que construyó para sí mismo. No por accidente sino por patrón, por 38 años de romper cosas que otras personas hicieron y esperar a que alguien recogiera los pedazos. Jolene envió una carta 6 semanas después de la cena, dirigida a Cade y familia. 3 frases escritas a mano: hice lo que creí correcto. Tu padre lo habría entendido. Espero que algún día tú también lo hagas. La leí en la encimera de la cocina mientras Lily desayunaba cereal frente a mí. La doblé una vez y la coloqué en el contenedor de reciclaje, junto a la caja de cereal vacía. Si has llegado hasta aquí, entiendes que esta historia nunca fue sobre una piñata. Nunca fue sobre un reloj inteligente. Fue sobre lo que sucede cuando se espera que una persona en una familia construya todo mientras a otra se le permite destruirlo, y sobre la madre que se aseguró de que las cuentas siempre cuadraran a favor del destructor. Si conoces esa sensación, suscríbete a La Traición al Descubierto y deja un comentario. Cuéntame sobre la cosa que tu familia rompió y nunca reemplazó. Los leeré todos. Una mañana de sábado a principios de primavera, 5 meses después de la cena, y mientras el caso legal seguía avanzando, me paré en el patio trasero, bajo el mismo roble. Tenía una piñata nueva en mis manos.
Esta era una tortuga marina. Lily la eligió ella misma en la tienda de artículos para fiestas. Había pasado 4 minutos decidiendo entre la tortuga y un delfín. Y cuando le pregunté por qué la tortuga, dijo, porque las tortugas llevan su casa a cuestas. Estaba de pie en un taburete junto a mí, sosteniendo la cuerda mientras yo la pasaba por el lazo y ataba el nudo alrededor de la rama. Simone estaba en la mesa del patio con 2 tazas de café, leyendo algo en su teléfono y sonriendo a lo que fuera. A través de la ventana del dormitorio de Lily, pude ver su tablón de corcho. Clavada en el centro entre un dibujo de un delfín y una tira de fotos del fotomatón del centro comercial, estaba la cola turquesa rota de la piñata de sirena. Ella le había pedido a Simone que la guardara la noche de la fiesta. La había clavado ella misma a la mañana siguiente. Nunca explicó por qué. Nunca pregunté. Algunas cosas no necesitan una explicación. Solo necesitan quedarse donde están. La propiedad se vendió 6 meses después de esa mañana. El fondo fue restaurado 2 meses después de eso. Los tribunales hicieron su trabajo, pero no necesité que los tribunales terminaran antes de poder atar una cuerda a una rama. El roble era el mismo. La rama era la misma, pero la cuerda estaba atada más fuerte esta vez, y el hombre que la ató no era el mismo hombre que había estado en este patio viendo cómo los dulces se esparcían por la tierra mientras su hermano sonreía y se encogía de hombros. Boya estaba en la habitación de invitados de Jolene para entonces, con las persianas cerradas y la televisión encendida. Jolene estaba en la cocina preparando café para uno. La propiedad aún no se había vendido. El fondo aún no se había restaurado. La carpeta estaba en mi archivador en el tercer cajón, detrás de las declaraciones de impuestos, donde permanecería hasta que los tribunales terminaran lo que yo había comenzado. La cola de la sirena estaba clavada en el tablón de corcho como una pequeña bandera brillante que pertenecía a una niña que aprendió algo en su 8º cumpleaños que la mayoría de la gente no aprende hasta mucho más tarde, que algunas cosas, una vez rotas, no necesitan ser arregladas. Necesitan ser conservadas porque la grieta es la prueba de que estuviste allí, y que elegiste recoger el trozo en lugar de marcharte. Lily se bajó del taburete. Miró la tortuga marina que se balanceaba suavemente en la rama. Me miró. Esta no se va a caer, ¿verdad? Revisé el nudo. Revisé la rama. Miré a mi hija. No, dije. Esta se queda.